Nos quedamos en 4 días. Vamos a tratar de recorrer esta noche con mucha información. Hay algo que me interesó tratar de investigar hoy un poco, que es la ruta del coronavirus, la ruta del virus. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó, lo saben ustedes, ya 10 nuevos casos positivos de COVID-19. Ya son 31 los infectados en todo el país. 3 de las personas se contagiaron por mantener un contacto estrecho con los infectados. Los casos son de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, de Chaco, atención con la provincia de Chaco, y de la provincia de Buenos Aires, recién hablábamos de ese territorio. ¿Esto ya puede ser considerado como una transmisión local del COVID-19? Vamos a tratar de responderlo. ¿Está bien referirnos a estos casos como casos autóctonos? ¿Cómo es la ruta del virus? Vino de afuera, vino de Europa, llegó a la Argentina, y ya de los infectados que vinieron de los países más afectados, está pasando a ciudadanos, al menos 4 casos que no habían viajado. En el informe diario del Ministerio de Salud de la Nación se precisó que a la fecha, en este momento en Argentina, la mayoría de los casos son importados. Ahora vamos a hablar con la doctora Khan, que ya está por aquí, ya la van a sentar. Repito, en el informe diario se informó que los casos, la mayoría de los casos en la Argentina son importados. Por eso quiero hablar de la ruta del coronavirus. ¿Qué significa un caso importado? ¿Qué significa un caso autóctono? ¿En qué momento estamos en la situación en que el virus empieza a circular entre nosotros? Ya no entre gente que haya viajado. Se detecta la transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria. Esto explicaron hoy. Un caso autóctono, nos contaban los especialistas. Doctora Khan, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Gracias, Ha trabajado todo el día la doctora y todavía está con ganas y una sonrisa. Sí. ¿Sí? Nunca hay que perder la sonrisa. No, tal cual. ¿Hay casos autóctonos, doctora? No todavía. No todavía. ¿Tan mal empleado el término autóctonos? En realidad hablamos de casos relacionados con la importación. Hasta ahora todos los casos eran en personas que habían viajado. Los 3 casos que, digamos, erróneamente se los llamó autóctonos, que se diagnosticaron hoy, son estrictamente relacionados con la importación. Bien. Si esas personas transmitieran el virus a otras personas que no viajaron, ahí ya estaríamos hablando de casos autóctonos. De casos autóctonos. Esa es la ruta del virus. Me parece importante explicarlo. Repito, a ver si lo entendí bien, usted me corrige. ¿Sí? Porque me parece que esto, los que no sabemos de medicina ni estudiamos medicina, tenemos que recurrir a las fuentes, ir a las entidades serias, ir a las voces serias. Entre paréntesis, cuánto chanta que hay en la Argentina dando vuelta, Cuánto chanta explicando. Bueno, no voy a dejar de lado eso. Un caso autóctono, me corrige, doctora, si me confundo en el término. Es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vinieron del exterior. ¿Está bien? ¿Lo expliqué bien? Bien. ¿Se entiende? Lo que sucede con este tipo de pacientes es que no se sabe cómo se contagiaron. No se sabe cómo contrajeron el virus. Ahí empezamos a hablar de circulación local. Pasó en Corea, pasó en Japón, pasó en China, pasó en Italia. No está pasando en la Argentina. No está pasando en la Argentina, ¿no? No todavía, pero va a pasar. No todavía, pero va a pasar. Sí. ¿Por qué? Porque es lo esperable, es lo que vimos en otros países. Lo importante es tratar de aplanar la curva, que no haya muchos casos en poco tiempo, para que no colapse el sistema. Que no haya muchos casos en poco tiempo. Uno de los casos es el caso de Gisela. Es una mujer aislada e internada por el coronavirus. Está internada, si no me equivoco, en el hospital Gandulfo. Y al drama de la situación que vive Gisela, se le suma
el drama de lo que son algunos aspectos del sistema sanitario argentino. Mirá esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela, soy la persona que está internada por observación del coronavirus. Acá tenemos un aparato, estoy en el Gandulfo, que no funciona para llamar a la enfermera. Sí, es una realidad. Es una de las realidades que tendrían que solucionarlo, porque si yo estoy aislada y yo tengo que llamar a la enfermera, yo más que apriete este botón, no la va a llamar. Y yo afuera no puedo salir por este pasillo que estoy aislada y salir hacia el exterior, porque hay gente. Sí. Entonces, yo no me puedo comunicar, yo necesito tomar el desayuno, todavía no lo tomé, no tengo cómo mover para que me atienda la enfermera y me venga a traer el desayuno, por el tema de que no funciona. Acá tengo un enfermero que me vino a asistir, que me va a traer el desayuno, que viene como te corresponde, no le voy a mostrar la cara para no ponerlo en compromiso, viene como corresponde, viene todo en su uniforme completo, pero no están limpiando. Y que lo diga él, no le voy a mostrar la cara para no ponerlo en compromiso. Es una problemática institucional del hospital que justo hoy está en crisis, que justo una empresa privada justo limpia esta área y están viendo cómo resolverlo y bueno, esa es la situación. Están viendo, una empresa privada está viendo cómo resolverlo, o sea que el lugar no está higienizado como corresponde para la salud, a lo cual yo estoy aislada, cualquier otra persona que pueda estar aislada con un probable coronavirus o con lo que venga, o ya sea por otro tipo de enfermedad o otra pandemia, no está en condiciones el hospital para atender. Y la gente que está acá trabajando tampoco está en condiciones para poder trabajar. Es el drama de Gisela, una de las 30 personas infectadas en la Argentina. La doctora Khan dijo algo recién muy importante. Ojalá que no sean muchos casos en poco tiempo porque va a colapsar el sistema argentino. Es así, ¿no? Sí, a ver, lo ideal sería, sabemos que la circulación local va a existir porque epidemiológicamente es así, lo ideal sería que los casos se vayan sumando a poco, que sean cada vez menos, pero que se vayan sumando a poco. De todas maneras, es bueno aclarar que hoy en día cualquier caso, aunque sea leve, el 80% de los casos son leves, y hoy por hoy todos se internan. Claro. Todos los casos se internan para aislamiento. ¿Y tienen alta y buena recuperación, doctora? Claro, el 80% de los casos tienen enfermedad leve y se recuperan. Hay un 14% que tiene enfermedad moderada y un 6% que tiene enfermedad grave. Pero entonces, hoy por hoy, se interna a todos los casos. Probablemente, en un tiempo, los casos leves tengan internación y aislamiento en su casa. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o sea, estamos hablando de medicados, pero no en un hospital. Sí, que de todas maneras no hay un tratamiento específico para el coronavirus, es un tratamiento de sostén. Pero hoy por hoy hay gente que tiene fiebre y dolor de garganta, claro, o un poco de tos, que por cualquier otro virus jamás estaría internada, y está internada para garantizar el aislamiento. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el COVID-19 y la gripe que hemos tenido siempre? Bueno, ¿se sabe? A ver, son virus distintos para empezar. Clínicamente pueden ser muy parecidos, pero la gripe tiene como población vulnerable a los más chiquitos, a los menores de 2 años, a los mayores de 65 años, a las embarazadas y a las personas entre 2 y 64 años que tienen factores de riesgo para tener complicaciones por gripe, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, diabéticos, obesos. En el caso del COVID-19, lo que vemos es que prácticamente no hay casos en menores de 10 años, que la mortalidad en los menores de 40 años es muy baja, sí, y los más vulnerables son los mayores de 65 años, claro, sobre todo aquellos que tienen patologías de base. Yo quiero que producción me busque el mapa que estamos permanentemente consultando, si lo podemos poner atrás, porque me parece interesante explicar que lo que hay que ir mirando cada día no es solamente esa cifra que tanto nos alarma de los 128.000, ya no sé por qué cifra estamos, sino que hay que mirar
la cantidad de recuperados que tienen los países, está en inglés el mapa, dice recovered, y la cantidad de activos que todavía tienen. Pues lo vamos a hacer, si podemos tener el mapa. El gobierno argentino, por si recién estás llegando a casa y no lo sabés, suspendió todos los vuelos internacionales procedentes de los países afectados por el coronavirus. La medida quedó oficializada a través de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, y se extiende por el plazo de 30 días a partir de hoy. Y refiere a las frecuencias programadas para viajar desde China, Corea, Japón, Irán, Estados Unidos y todos los países de Europa. Se quedó un ratito Luis Rosales con nosotros. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Facundo? ¿Cómo andás? ¿Y la gente que está afuera? Y está establecido que creo que los argentinos van a ser repatriados. Y se está previendo algún sistema de aerolíneas argentinas para eso. Ahora, Facundo, más allá de eso, recién lo comentábamos con Eduardo, ¿no? Parece una serie de Netflix esta, ¿viste? Eso que tanto veíamos, presidentes del mundo. Ayer el presidente más poderoso de la Tierra en guerra contra un... Ahora el presidente... Todos los presidentes... Bolsonaro con su mascarilla. La imagen de Bolsonaro con la mascarilla. Ahora... la imagen es momento de que los líderes demuestren el liderazgo. Es un momento histórico, sin duda. El presidente de Turquía, lo contábamos, con un señor al lado que está tomando la temperatura de la gente que se le acerca. El primer ministro... Aquel canciller de Irán, que fue uno de los primeros que estaba transpirado. El primer ministro Trudeau de Canadá en autocuarentena porque su mujer vino de Londres con síntomas. Es decir, es una situación inédita, absolutamente. Lo decíamos anoche, Facundo, hay que retroceder hasta la Segunda Guerra Mundial para que haya algún evento de tal magnitud planetaria que afecta a todo el mundo al mismo tiempo. Federico Andajasi. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, ¿todo en orden? ¿Cómo andas? Título de tu columna y quiero una primera apreciación de esto. Recién Luis se preguntaba, ¿es un momento histórico? ¿Hay que remontarse a dónde para poder vivir algo como lo que se está viviendo, que para mí está poniendo en jaque no solamente los sistemas sanitarios de cada país, sino el modelo de liderazgo de los países? Absolutamente, absolutamente. Y es un equilibrio muy delicado intentar hablar de política, porque acá no está ajena la política en un momento tan crítico. Pero cuando uno habla de salud pública, está hablando de política. Totalmente. Entonces, no hay que dejar de hablar de política, porque de eso yo quiero hablar. Ahora bien, yo le quiero decir a la gente, vos lo decías, hay mucho chanta dando vueltas, y es cierto. Uno escucha las barbaridades que se dicen en muchos medios. Quédese acá porque de verdad que estamos intentando no contribuir a la confusión general, no contribuir al pánico. Se trata de informar correctamente, no hay motivos para el pánico. Esto es muy importante decirlo, no hay motivos para el pánico. Pero tampoco dejemos que se aprovechen de la preocupación de la gente para contrabandear medidas que en otras circunstancias Claro, sería difícil. claro. De eso te voy a hablar, digamos, cómo El título de la columna es... el coronavirus como excusa del fracaso, y no solamente en la Argentina. El coronavirus como excusa del fracaso. En minutos, la columna de Federico Andajasi. Silvina, ¿qué está pasando en la justicia? Bueno, la justicia también no es ajena a todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el coronavirus. Tarde, pero están llegando las últimas medidas del día de hoy que se tomaron, que te las voy a contar en un ratito con relación al coronavirus. Iván Carriño. Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Está económicamente el mundo en jaque? Y sí, la verdad es que esto ha impactado de una manera fenomenal los mercados financieros y la economía real. En definitiva, lo que hacen los mercados financieros es anticiparse a lo que va a venir en la economía real. Y vos, cuando tenés una crisis de este tipo que afecta a la salud de las personas, Sí. se dice que existe un shock de oferta. Lo que va a terminar pasando es que las empresas van a ganar todas menos plata y todos los países la producción va a caer. O sea, el mundo Entonces, deja de crecer. Absolutamente. Y los países que ya no estábamos creciendo... Va a caer. Va a caer. Entonces Sí. los accionistas, los tenedores de acciones venden, Claro. los tenedores de bonos venden. Vale que me llames exagerado si lo considerás. Económicamente, ¿es similar a un mundo en guerra? Te lo tendría que contestar mirando algunos datos. Con sinceridad decime si es exagerada la mirada. Yo te digo, mira, lo que vi hoy es la magnitud y la rapidez de la caída del mercado norteamericano en estos pocos días no se compara con ninguna de las... O sea, no se compara con la crisis subprime, por ejemplo, que fue tremenda.
Fue la peor crisis de los últimos 20 años. La crisis subprime en Estados Unidos fue 2008-2009. Ha caído tan rápido la bolsa norteamericana que ni esa crisis es comparable. O sea, estamos hablando de algo importante. Habló Iván de Estados Unidos, ya me voy en vivo a Estados Unidos. Está con nosotros Rosendo Fraga. Qué placer escucharlo, Rosendo. Rosendo, ¿Qué tal, Facundo? Gracias por invitarme. gracias por la invitación. Después le quiero preguntar, me lo contesta en algunos minutos, si está en jaque el liderazgo de los principales líderes del mundo. Donald Trump, Putin, Bolsonaro, si es el momento en que tiene que aflorar el liderazgo y si el mundo efectivamente tiene líderes a la altura de las circunstancias para una situación de estas características. Urgente, nos vamos a Estados Unidos. Está Adrián Saca. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo y todos en el piso. Sí, podríamos decir que el titular desde acá es que es la peor semana a nivel social en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono. ¿Por qué digo social? Porque no es solamente lo económico, ¿no? De lo que estábamos adelantando ahí en estudios, Sí. Respecto de la caída de las bolsas, brutal, drástica, y de la intervención de la Fed, que lo comparan con una bomba atómica, lo que hizo hoy para poder sostener el sistema bancario y financiero, ¿no? Un trillón y medio de dólares me inyectó, sino en lo que está haciendo la gente. La gente está comprando desesperadamente, ya no mascarillas, o sea, barbijos ni alcohol en gel, sino alimentos no perecederos, sobre todo pastas, y algo que llama mucho la atención y que va directamente a la psicología profunda del estadounidense, que es papel higiénico y servilletas de todo tipo. Es imposible encontrar hoy si uno no va temprano a un supermercado. Claro. Estoy hablando aquí de un barrio con buenos ingresos, céntrico aquí en Atlanta, cuesta encontrar. Y eso se replica, ni hablar, en New York y en otras ciudades grandes de los Estados Unidos, ¿no? Bien. Estamos en un me nivel quedo con también esa importante. me quedo con esa metáfora, un poco lo que hablábamos recién con Iván, de Estados Unidos eclipsado económicamente por esta situación. ¿Cómo fue el día posterior al discurso de Donald Trump, a esa cadena nacional desde Washington? Bueno, fue realmente, fue para el estadounidense promedio, fue tomar conciencia, o sea, de que el coronavirus existe y llegó. ¿Por qué? Porque junto con el discurso de Donald Trump, que tuvo muy poca aceptación e incluso entre sus propios seguidores se veían desconcertados porque se esperaban más medidas, ¿no? Claro. Por parte de él. No solamente eso, sino que al mismo tiempo se conoció que Tom Hanks y su esposa Sí. estaban afectados por el coronavirus y también 2 jugadores de la NBA, además de suspenderse absolutamente todos los eventos de cualquier tipo y cerrarse los parques de diversiones, los cines, lo que fuera. Más allá de eso, es como que empezó a tener una cara visible con la que el norteamericano, el estadounidense promedio se identificaba, ¿no? Es como decir, bueno, parece que se le escapó de las manos al presidente, que negó enfáticamente la importancia de la gravedad, digamos, del coronavirus, Claro. y de que le llegara al estadounidense promedio. El riesgo es bajo, siempre dijo, y hasta habló de fake news, de noticias falsas, hasta ayer nada más, ¿no? Claro. Hasta antes de dar este discurso, hasta ayer a la mañana. Y se lo vio realmente desencajado en Claro. este discurso. Es un discurso que él no quiso dar, ¿no? Mandado a dar porque le dijeron hasta aquí es el límite, digamos. Eso, bueno, se sintió en los mercados, se sintió en la gente y, bueno, sobre todo en el cambio de vida que a Claro. partir de hoy empieza a tener mucha gente, porque las previsiones gubernamentales hablan Bien. de una situación de encierro de hasta 8 semanas, de por lo menos 8 semanas. Para repetir ese dato ¿No? O final. sea, de un encierro hasta sí, 8 semanas. Claro, de 8 semanas, en 8 semanas tienen que abandonar el American Style of Life, o sea, el estilo de vida estadounidense, de salir, de pasarla bien, de disfrutar, de consumir, de reunirse, o sea, el hecho de estar recluido y en situación casi Sí. de guerra por lo menos 8 semanas. Ya vuelvo Adriana, allí a los Estados Unidos. Ya vamos a volver a preguntarnos qué va a pasar con el subte en la Argentina, qué va a pasar con el tren, con el colectivo. Está Rosendo Fraga con nosotros. Rosendo, ¿Qué tal, Facundo? ¿cambió el mundo? Sí, ¿Mucho? mucho. ¿No es cierto? Mucho. Y yo escuchaba recién, ¿no es cierto? Cuando vos preguntabas, esto, el efecto económico se parece a una guerra, ¿no es cierto? No se parece a una guerra.
para no irme muy atrás en el tiempo, cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas, que fue una sorpresa, etcétera, etcétera, ni remotamente tuvimos la caída de los mercados que hemos tenido ¿no es cierto?, en este momento. Pero vos me preguntabas el tema de liderazgo. Liderazgos. Yo lo que creo que estamos viendo es que cada líder responde nacionalmente. A ver. Cada líder responde nacionalmente. Estamos en un momento donde en el mundo predominan líderes nacionalistas, donde el marco multinacional se ha debilitado. Y cada uno de los líderes, empezando por el presidente Xi en China, siguiendo por Trump, siguiendo por Conte, reacciona nacionalmente. Y creo que este es un momento... Reaccionan solamente mirando fronteras para adentro y no pensando en lo que el mundo está viviendo. Pensémoslo así. Esto hubiera, lógicamente, es decir, una teleconferencia de los ministros del G20. Porque el G20 son 20 países que tienen el 80% del PBI mundial. O en Occidente, una teleconferencia de los ministros del G7 para coordinar. Es decir, lo que yo estoy observando es que cada líder mira su país, ¿no es cierto?, su imagen electoral, su imagen política, y me parece que esto lo que necesitaría es una mayor coordinación. Pareciera eso más peligroso que el coronavirus, ¿no? Bueno, yo creo que lo que haría falta es una política internacional de mayor coordinación entre los líderes globales. Rosendo, pero la emergencia no es tal, Luis. Pero además es coincidente lo que dice Rosendo con una tendencia al nacionalismo y a la antiglobalización. Vos pensás, Facundo, Rosendo, que en los principales países de la Tierra gobiernan sistemas nacionalistas o filonacionalistas. Estados Unidos, la India, Japón, China, Turquía, gobernados por movimientos más nacionalistas. Bolsonaro, Brasil, digamos. Entonces, el Reino Unido. Putin. El Reino Unido. Es decir, todos... Esto es como la frutilla del postre. Les viene al pelo al discurso antiglobalización. Mirá lo que produce la globalización. Produce tanto vuelo, tanta conexión, un virus afecta al mundo en 2 minutos por igual. A ver, Iván. Sí, igual también se puede hacer otra lectura, o sea, desde el punto de vista de la economía, lo que está pasando acá, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en China fue el eje de la tormenta, ¿no? O arrancó por ahí, y China es hoy un gran proveedor de productos semiterminados, o sea, los Estados Unidos, por ejemplo, importan un montón de productos manufacturados en China y después los venden. Entonces, el efecto económico en realidad es que esos bienes no van a estar. Entonces, perdón, digo, no estar integrado, es decir, que China no te pueda producir, te destruye tu economía. Pero entonces, ese es el problema, que Occidente le entregó su corazón productivo a una dictadura. Ese es el gran problema. Y Occidente disimula este pecado que cometió, digamos, entregarle a un totalitarismo como China el corazón productivo es un suicidio. ¿Rosendo? A ver, yo tenía un comentario sobre la visión del presidente Xi cuando aparece este tema. Su visión era: hay que evitar un efecto Chernobyl. ¿Cómo? Hay que evitar un efecto Chernobyl. La gente tiene la percepción de Chernobyl hay que evitarlo. Fue el accidente nuclear en Ucrania a mediados de los años 80 que tuvo una serie de efectos devastadores, pero que demostró al mundo que la Unión Soviética era menos amenaza de la que se esperaba, que el desarrollo tecnológico y científico de la Unión Soviética estaba por detrás de Occidente. Su primera visión del presidente es evitar que esto ponga en evidencia las limitaciones. Por eso se esmeraron. De China, claro. Se esmeraron en la respuesta, fueron... Ahora, otro dato que seguramente Rosendo coincide, hay un cambio de estrategia de Trump, rapidísimo. Trump es hábil de reflejos. Hasta ahora, a ver, la única preocupación de un presidente norteamericano que quiere ir a la reelección es la reelección. Eso te lo dice cualquier analista político norteamericano. La principal obsesión de un presidente a pocos meses de la elección en la que se juega que lo renuevan o no, es esa. La estrategia hasta hace muy poco tiempo era la economía. El viento de cola de la economía ganaba, pero caminando, Trump. Apareció eso se terminó. Este cisne negro. Pero hay otro imaginario norteamericano, otra posibilidad de ganar una elección norteamericana cuando hay una agresión externa. Bush, ¿te acordás? El ataque extranjero, claro, el ataque... digamos, generarte el enemigo para fortalecerte. Porque los norteamericanos votan o a alguien que les trae mucho bienestar o a un comandante en jefe que los protege. ¿Y ahora? En este caso ahora está el comandante en jefe
que quiere la reelección Sí. que encontró una nueva guerra. Pero la guerra es contra el coronavirus. Contra el virus. Acordate que va a venir preparado, empaquetado en ese esquema. La doctora Khan se ríe porque me imagino que usted peleará contra los virus todo el día, pero no tiene nada que ver con esta estrategia política. No, desde otro lugar. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Exactamente. Ahora, ¿no es un poco miserable que el mundo vaya a eso? Bueno, delicias de nuestros sistemas, digamos. Por otra parte, es bastante mejor a que haya un autócrata que decida vida o muerte de acuerdo también a su convenio. Ahí vuelvo, paso por los Estados Unidos. Adrián, mencionaste que Trump no quería dar ese discurso, pero que prácticamente el contexto lo fue llevando y lo fueron empujando a que lo dé. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ya se estaba divorciando demasiado de la realidad, dado que no hizo más que negarlo, ¿no? Todo el tiempo trató de minimizarlo, de tratarlo como un tema de China, como un tema importado. Atención, esto es muy útil para todos los políticos, más que para los médicos y científicos. Tratar lo malo como lo que viene de afuera, ¿no? Directamente. Digamos que es la primera defensa que tenés, como si se tratara de una enfermedad, un agente patógeno que hay que expulsar hasta que después te das cuenta de que todos son humanos y que empieza a circular. En esta fase estamos ahora en Estados Unidos, ya hace rato que no se lo ve como algo de China, y Trump trató igual de tratar a los europeos, de considerar a los europeos como los culpables de hacer diseminar el coronavirus. Por eso él cierra la Unión Europea salvando al Reino Unido, ¿no? Que es su aliado automático, al que hay que cuidar, etcétera. Pero volvamos a lo que dice Luis, Luis Rosales, que con gran atención tenía en cuenta. Trump no se siente bien como comandante en jefe, por eso lo trató de evitar hasta último momento. Ustedes fíjense que fue un presidente que intervino muchísimo menos que Donald Trump en el exterior. Solo cuando fue atacado, él no apostó a disponer de tropas en el exterior para atacar, para invadir, a excepción de Siria, con los bombardeos de Siria, pero nunca usó fuerzas de ocupación o intentó retirarse todo lo que pudo. Él es un hombre de negocios y él sabe hacer negocios y lo único que le importa es cómo todo repercute en la economía. Y esto es algo que él no domina y lo que se siente inseguro, y ayer lo demostró. De ahí el pánico, ¿no? De ahí es ver este Trump casi robotizado, donde solo metió unas pocas frases de él diciendo que tenemos los mejores, somos los mejores del mundo, tenemos los mejores médicos, y se puso los de mejores frente, militares, todo. Se puso, como contaba Luis, de frente, soy yo contra el virus. Sí, quiero volver un minuto sobre los liderazgos y preguntarme, y ahí van a ver ustedes las dos imágenes, tanto la de Bolsonaro como la de Donald Trump, para preguntarle a Rosendo, a Luis, a Federico, abro a todos, si efectivamente el mundo tiene líderes a la altura de una circunstancia como la que está viviendo. Sí, donde el mundo está prácticamente hackeado, ya no por una guerra, o sí por una guerra, pero por una guerra distinta. Federico. Mira, yo creo que el mundo se encamina hacia, afortunadamente, un criterio de liderazgo diferente. Yo creo que no tenemos los grandes líderes de antaño, no tenemos un Churchill, no tenemos afortunadamente un Hitler, no tenemos un Stalin. O un Roosevelt. Yo creo que el mundo avanza hacia los sistemas que funcionen. Yo no sé quién es el presidente de Finlandia, no sé quién es el presidente de Noruega, el primer ministro de Suecia, pero son sociedades que funcionan y no hacen falta liderazgos, porque funcionan las instituciones y porque funcionan los sistemas de salud. Mira esta imagen, quiero volver con Rosendo. Dame la imagen de Bolsonaro y si podemos poner la imagen de Bolsonaro y la imagen de Trump. Ahí está. Los dos. ¿Quién tiene más pinta de comandante en jefe? ¿Líderes a la altura de la circunstancia, Rosendo? A ver, volvemos al concepto recién, que comenzamos. Es decir, son líderes nacionalistas. Y yo creo que lo que en este momento el mundo requiere de los líderes es capacidad de coordinación. Y acá es donde me parece que hay un conflicto, ¿no es cierto? Es decir, es más, yo doy un ejemplo. Hasta Merkel, por ejemplo. Lo que dijo Merkel, que del 60 al 70% de la población alemana va a ser infectado por el virus. ¿Fue prudente, no prudente? A lo mejor para la opinión pública alemana funciona. Pero yo creo que acá lo que está faltando, líderes con la capacidad
de coordinar, de cooperar. Porque este es un desafío global, como se decía recién. Ahora los voy a meter en un lío. A ver. Porque hablamos de Bolsonaro, hablamos de Trump, hablamos de los líderes, y otro de los líderes que apareció hoy, es Alberto Fernández. Cadena nacional. Sí. Primera cadena nacional, se ríe Silvina. Primera cadena nacional pedida por el presidente. Escuchémoslo. Querido pueblo argentino, voy a compartir con ustedes información importante sobre el coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países. Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo para dar respuesta al avance de este virus que se extiende cada día en todo el mundo. En situaciones de alarma generalizada... Alberto Fernández pidiendo su primera cadena nacional. El rol del Estado para... Y hago la misma pregunta que hice con Trump y que hice con Bolsonaro. Empiezo por Rosendo. ¿Está a la altura de las circunstancias? A ver, yo creo que fue un mensaje adecuado, ¿no es cierto? Me parece que trató de no poner pánico, de no generar pánico. A algunos a lo mejor le parece insuficiente, pero cuidado, yo creo que en esta etapa es muy importante dar seguridad, pero no sobreactuar. Vos sabés que no hay manual para esto. Y yo, más allá de la grieta y todo eso, si hubiera estado el otro presidente también, es decir, nadie tiene manual para esta circunstancia. Esta circunstancia es muy particular, absolutamente particular. La última gran pandemia que fue la gripe española de 1918, vale la pena estudiarla, se dio en plena Primera Guerra Mundial. ¿Sabés qué pasó? ¿Por qué fue tan grave? Porque las potencias que se enfermaron la ocultaban, porque era un botín de guerra, era un tema. Yo tengo más que vos, no te cuento. Por eso se llamó española, porque España fue la única, la prensa española fue la única que contó de la enfermedad. Por eso se llamó española, aunque no nació en España. Un tercio de la humanidad se calcula que se enfermó. Y murieron 50 millones de personas. Son cifras que están puestas en tela de juicio. Ahora, ¿sabés también qué otro tema? Los líderes se enfermaron todos. Impresionante eso. En secreto. El primer ministro inglés, el Kaiser, el emperador de Alemania, el rey de Italia, el presidente de Estados Unidos, todos enfermos de gripe. Todos se enfermaron de la enfermedad que enfermó al mundo. Me esperan un minuto, me voy a ir a Italia. Ya te doy, Federico, ¿eh? Sí, tranquilo. Ya te doy. Me voy a ir a Italia a hablar con Martín Fontán. Un argentino. Siempre hay un argentino en todos lados del mundo. Juega al rugby en el Perugia. Sí, ahí vemos imágenes de Martín, que se fue de joven a buscar un destino deportivo y ahora quedó en el medio de esto que todos catalogan como algo completamente histórico. Martín, Facundo Pastor en A24, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Cómo la llevás? Bien, tranquilo. Tampoco tanta locura, pero sí, nada. Bien, la verdad que tranquilo, pero todo cortado acá. Está todo medio movilizado. ¿Hace cuánto que no salís de tu casa? No, salí. ¿Podés salir? Sí. Te recomiendan no salir, la verdad que... Pero nadie te controla nada. Hay policías por ahí afuera, pero lo que sí, no hay nadie afuera. La gente no sale tampoco. Suspendieron todo. Tomaron la medida hasta el 3 de abril, por lo menos, de suspender todo lo que es deportivo. Bueno, ni hablar de la entrada y salida de gente, trenes. Así que... Pero podés salir igual, no pasa nada. Pero en la calle no hay nadie. No hay nadie. O sea, es prácticamente Perugia, que debe ser un lugar hermosísimo, es un lugar fantasma. No hay gente en la calle. No hay nadie. De hecho, bueno, esto es una ciudad universitaria y nada, no hay nadie, pero no hay nadie en serio. Lo único que pasan son los micros, o sea, la gente puede ir a trabajar todo, pero si te ven en la calle policía, le tenés que mostrar un certificado de trabajo, que saliste para eso, o para hacer unas compras. Si no, dicen que te meten una multa, pero bueno, no sé. Pero te recomiendan no salir, la verdad. Claro. ¿Y con la comida cómo hacen? Vamos al supermercado que está acá a 2 cuadras y hacemos las compras tranquilos. Obviamente están todos con barbijo, todos con protección, todo, pero bueno, de ese lado los supermercados están abiertos, así que podemos ir a comprar tranqui. Martín, que todo termine pronto y cuídate, gracias. Dale, loco, abrazo grande. Chao, hasta luego. Chau, Martín, allí en Italia.
Federico, te quería escuchar. Bueno, varias cosas. Decías vos al principio que había muchos chantas dando vuelta. Yo lo que le quiero decir a la gente que en estos momentos es cuando se advierte la verdadera grieta. La verdadera grieta. Están los tipos que se quieren aprovechar de la situación, desde los que aumentan el precio del alcohol y los barbijos, que ahora se reguló, hasta los que, como Putin, por ejemplo, aprovechan la cortina de humo para eternizarse y hacer un Putin eterno, ¿no? Cuidado con estas cosas. Y casi que nos perdemos una imagen fantástica. Yo no sé si tenemos el video, vos hablabas de líderes mundiales, tendremos el video de uno de los grandes líderes, a mi juicio. Dale. Entonces, ahora lo vamos a ver. Pero es notable cómo mientras algunos, como la doctora, trabajan cuerpo a cuerpo con el virus, hay países que desarrollan vacunas, hay otros personajes oscuros que aprovechan esto para subterráneamente... Bueno, pero vamos a ver un gran estadista que dijo esto. A ver, los psicoanalistas estamos agradecidos. A ver. Un grupo de mujeres, 8, 9 o 10, no me acuerdo cuánto era, aquí, al ingreso del recinto de senadores, del edificio, a vociferar en contra nuestro, en contra de los senadores justicialistas, igual que hacían con usted cuando se trataba el desafuero, que mandaban un grupo de patoteras a vociferar, a hablar en contra y demás. Bueno, me parece que a confesión de parte, milagro de sal, confesión de parte, relevo de pruebas. Si obviamente... Ríase de la situación. Es que si Freud necesitaba algún ejemplo de un lapsus, y es más, Freud hablaba también del chiste, es esto, a confesión de partes, milagro de sala. Es genial, porque lo que quieren es relevar las pruebas. Exactamente. Entonces, esto es lo que se está buscando. Mientras algunos quieren generar pánico, miedo, ¿qué se busca? Esto que vimos en el Congreso. Sacar a estos personajes que están presos, no son presos políticos, es gente que ha cometido delitos. ¿Silvina, la justicia? Bueno, la justicia, te digo que el día de hoy asignó una partida especial para todas las cámaras, las superintendencias, que son los encargados del mantenimiento de los edificios, un número un poco corto, digamos, para lo que tiene que ver con la cantidad de edificios nacionales y federales, 1.230.000 pesos. Bueno, en el medio que estaba dando esto, para comprar alcohol en gel y todo, se abrieron varios concursos para cubrir los puestos vacantes de todos los jueces que van renunciando, con especial énfasis en Comodoro Pi, criminal y correccional, que se va a pasar, y penal económico. A poner la lupa ahí a ver si se mezcla alguno entre el alcohol en el medio y del coro, claro. Iván, ¿cuánto va a tardar el mundo en recuperarse? No, bueno, es difícil saberlo. Podría ser en corto tiempo, en la medida que se encuentre la vacuna, y además, según entiendo que dicen los médicos, esto es algo que tiene un pico, pero después baja. La pregunta es cuánto va a tardar en hundirse. Todavía no estamos en el... Claro, todavía no ha llegado las reales consecuencias sobre la economía real, pero bueno, bien, va a ser duro, va a ser duro, va a ser un mal año para la economía internacional y Argentina también. Les agradecemos a todos, doctora, un placer, gracias. Gracias. La he visto muy temprano hoy, sigue aquí con nosotros. Y voy a despedirme con Rosendo. Rosendo, va a tardar esto en recuperarse, ¿no? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Creo que sí, y todavía no sabemos la profundidad del impacto, ¿no es cierto?, que va a tener esto, ¿no? Esto es lo que en política se llama un imponderable. No se lo puede calcular ni en cuanto surge, ¿no es cierto?, ni en cuanto a sus efectos. Creo que tenemos que ser prácticos. Tenemos la oportunidad de ver cómo se ha venido desarrollando antes que nos toque. Y eso es una oportunidad para trabajar que no hay que desperdiciar. Rosendo, un placer, como siempre. No, gracias por invitarme. A ustedes muchísimas gracias. Hoy es jueves. La semana que viene, Dios proveerá. Nos reencontramos. Chau, chau.